Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En este video vamos a hablar acerca de las máquinas rotativas de golpe recto, su definición, sus componentes y sus capacidades básicas dependiendo de su configuración. En un video anterior que les voy a dejar por acá para que lo vean después, les comentaba lo que es la definición de una máquina rotativa y lo que abarca en cuanto a modelos de máquinas, ya que mucha gente llega a confundirlas con las máquinas de bobinas y no saben cuál comprar a la hora de empezar a tatuar, y a veces terminan comprando algo que no querían. Y hay otros que llegan a pensar que solo este tipo de máquinas son máquinas rotativas, sin abarcar las máquinas rotativas tipo pen. Vamos a tener bien claro que todas las máquinas tipo pen son máquinas rotativas, no importando el sistema interno de percusión que posean. Pero en este caso vamos a hablar de este tipo de máquinas que son de gama principiante. No quiere decir que sean máquinas de juguete o que sean máquinas que no nos vayan a servir para practicar, para aprender y para hacer trabajos profesionales. Toda máquina rotativa nos va a servir para tatuajes profesionales. Únicamente tenemos que conocer las capacidades de cada una de nuestras máquinas para saber qué calibres de aguja o de cartuchos van a poder utilizar estas máquinas. Todas estas máquinas van a poder trabajar tanto con varillas y grips tradicionales como con cartuchos y grips adaptadores para ese fin. Entonces vamos a ver por qué algunas pueden soportar mayores calibres de agujas que otras y para qué nos van a servir este tipo de máquinas mejor que otro tipo de máquinas como las tipo Direct Drive. La diferencia entre estas máquinas y las tipo Direct Drive es que estas van a traer un poste o una biela que sostiene a nuestro martillo y que lo va a subir y a bajar en una posición completamente recta. Las máquinas Direct Drive traen el martillo en una rueda excéntrica que a la hora que el motor gira, el martillo está haciendo este movimiento. Entonces la función va a ser distinta y nos va a beneficiar en cada tipo de máquina para ciertos fines distintos a otras. Todas las máquinas rotativas de golpe recto van a venir amortiguadas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a traer un resorteo. Por ejemplo, esta podemos ver que tiene un pequeño martillo y un fleje como en una máquina de bobinas, lo que a la hora de estar subiendo y bajando nos va a causar un resorteo. Como podemos observar, si yo lo bajo, el martillo regresa hacia arriba y eso nos va a servir para que el golpe de la aguja sobre la piel no sea tan contundente y llegue a hacer daño, pero eso es pensado para el uso con agujas de varilla tradicionales, las cuales no cuentan con ningún tipo de amortiguación y por lo tanto pueden llegar a herir de más la piel si nosotros no calculamos los voltajes correctos o la presión correcta a la hora de estar trabajando. Por eso estas máquinas traen sus sistemas de amortiguación. En este caso, por ejemplo, podemos ver que la máquina cuenta con un resorte abajo del poste y esa es la amortiguación con la que esta máquina cuenta. Si nosotros observamos este otro tipo de modelo de máquina que tengo aquí, trae la amortiguación en la parte de atrás. Estos dos flejecitos que tiene son la amortiguación y nosotros podemos apretar la dureza del golpe de nuestra máquina simplemente girando este tornillo para que quede más salido o más metido y de esa manera va a hacer más presión sobre la lámina que a su vez hace presión sobre nuestro martillo. Entonces, como pueden ver, dependiendo el modelo va a ser la amortiguación y dependiendo el modelo también vamos a poder ver si la máquina nos permite graduar la dureza del golpe, como en este caso o en este caso. Esta máquina trae la amortiguación por dentro. En esta parte trae un resorte, el cual se encarga de regresar el martillo cuando el motor, la rueda excéntrica y la biela lo impulsan hacia arriba. Eso nos va a ayudar a que la máquina trabaje mejor en distintos estilos, o sea, que máquinas que podamos regular
regular en cuanto a la dureza del golpe, son máquinas que nos van a servir tanto para línea como para sombra y para color, pero de una mejor manera. Las que no nos permiten regular la dureza del golpe van a trabajar a como la máquina quiera, a como su configuración nos lo permita. Ahora, hay otra situación que también tenemos que ver. Cada tipo de máquina va a traer un sistema de percusión distinto. Aunque son de golpe recto, trabajan distinto. En este caso, esta máquina trae una biela y trae una rueda excéntrica tipo direct drive, pero a pesar de traer la rueda excéntrica tipo direct drive, a la hora que nuestro motor gira, el martillo sube y baja en una posición recta, a diferencia de las máquinas que sí son llamadas direct drive porque tienen el martillo directamente aquí, lo que hace que cuando gira el motor, nuestro martillo también va a hacer un movimiento circular. Aquí tenemos dos tipos de modelos de máquinas que cuentan con rueda excéntrica y con biela de ese tipo. Esta es una y esta es la otra. Esta máquina es más sencilla, más ligera, más pequeña y está hecha de plástico, pero no quiere decir que no nos vaya a servir para ciertos fines. Pueden ver que aquí tiene su biela. Esto es a lo que llamamos biela, que es la conexión que existe entre la rueda excéntrica y el martillo para que a la hora que el motor está girando, el martillo suba y baje. Estos sistemas son los más comunes en las máquinas de golpe recto, pero también vamos a encontrar el sistema de poste, que es como el que esta máquina tiene. En este caso, el poste se va a mover directamente hacia arriba y hacia abajo sin tener rueda excéntrica, sin tener ningún otro componente más que el eje del motor en la parte de adentro, pero el golpe va a seguir siendo un golpe recto. Entonces, ahora vamos a ver qué tipo de agujas vamos a poder utilizar con cada máquina. Hay algo que podemos observar en estas dos máquinas y es que el tamaño de sus motores es el mismo. Ambas máquinas cuentan con el mismo tamaño de motor, pero esta máquina tiene mayor resistencia, ya que como les comentaba, tiene una amortiguación interna, lo cual va a hacer que el golpe sea más suave en la piel o más fuerte dependiendo lo que nosotros decidamos a la hora de que la graduemos. Y esta es una máquina que no se va a graduar en ese aspecto. El fleje que trae es un fleje fijo, no se puede hacer para adelante, no se puede hacer para atrás, y aparte de todo es un fleje que va a causar menos resistencia que el resorte interno de esta máquina. ¿Cómo se traduce esto en los calibres de agujas que podemos utilizar? Una máquina, sea cual sea, mientras menor amortiguación tenga, va a poder usar con mayor firmeza agujas de cartucho, ya que las agujas de cartucho, como muchos sabemos, tienen un resorte. Si yo empujo mi aguja de cartucho, automáticamente regresa. Entonces, si nosotros sumamos la resistencia que va a tener el cartucho más la resistencia que va a tener el fleje o el resorte en nuestra máquina, podemos darnos cuenta que el motor se va a forzar y que no va a tener la misma fuerza con agujas de calibres bajos que con calibres altos. En este caso, al ser el mismo motor el que poseen estas máquinas, en cuanto a agujas de varilla tradicionales, nos van a servir perfectamente casi con cualquier calibre, incluso con calibres gruesos que pasen del 11, ya sea en línea, en sombra o en color. Pero va a haber la diferencia con las agujas de cartucho. Esta máquina, como tiene mayor resistencia, puede que nos sirva mejor con calibres más finos de agujas, y esta, al tener menor resistencia, puede que nos sirva con calibres más altos. También tenemos que tomar en cuenta que este tipo de motores pequeños de todas estas máquinas no deben de ser usados a más de 10 volts. Por lo regular, ese es el tope, y ya exagerando, porque las máquinas se deben de usar más o menos a 9 volts, al menos hablando de este tipo de máquinas, y más cuando son máquinas que no vienen con una fuente especializada para cada tipo de máquina, cada tipo de voltaje, tope que manejen las marcas. Recordemos que todas las máquinas tienen un rango tope, tanto arriba como abajo, o sea, el rango más bajo al que pueden trabajar y el rango más alto al que pueden trabajar recomendado. A veces podemos rebasar ese rango, pero únicamente en situaciones especiales y por muy poco tiempo para no forzar nuestras máquinas. Entonces,
Entonces, en este tipo de máquinas podemos observar que esta nos va a servir mejor para cartuchos de calibres un poco más gruesos que esta, pero en agujas de varilla tradicionales nos van a servir igual. Las máquinas de golpe recto nos van a dar un plus al usar este tipo de agujas, que son las de varilla tradicional, y es que como su martillo sube y baja en una posición recta, las líneas que nos van a permitir hacer este tipo de máquinas van a ser de las mejores líneas que podamos, siempre y cuando utilicemos el voltaje correcto, la presión correcta sobre la piel, y también conjugar la velocidad de la máquina con la velocidad de la mano al ir tatuando. A diferencia de las máquinas tipo Direct Drive, que como giran nos van a servir mucho mejor para hacer sombras o rellenos de color, ya que su aguja va a tener un movimiento pendular. Cuando la máquina tipo Direct Drive se esté moviendo, va a estar haciendo esto la aguja, porque su martillo va a estar dando vueltas en la rueda excéntrica. Entonces no va a ser una línea firme y consistente donde la aguja entre y salga recta, sino que va a estar haciendo un movimiento pendular, lo cual no nos permitiría hacer líneas de tan buena manera como con una máquina de golpe recto. También tenemos que tomar en cuenta la capacidad del motor de nuestras máquinas. Esta máquina cuenta con una amortiguación distinta tanto a esta como a esta o a esta, pero no va a haber tanto problema al utilizarla, ya que este tipo de máquinas tienen un motor muy grande y potente, el cual no se va a frenar casi con nada y nos va a dar una potencia muy buena, tanto para agujas de cartucho como para agujas de varilla tradicional. Nosotros tenemos que conocer el tipo de máquina que vamos a adquirir o preguntarle al vendedor cuáles son los rangos tope de voltaje a los que nuestras máquinas pueden trabajar, así como las revoluciones por minuto que el motor de cada máquina nos pueda dar. Mientras más revoluciones por minuto nos dé el motor, más velocidad va a tener la máquina al estar tatuando. Si una máquina tiene 8000 revoluciones por minuto, va a tatuar más lento, a diferencia de una máquina que pueda soportar hasta 10,000 revoluciones por minuto. Por eso es bueno conocer distintos tipos de máquinas y saber cómo trabajar con cada una de ellas. Yo he tatuado con estas 4 máquinas, tanto con agujas de varilla como con agujas de cartucho, pero las utilizo para distintos fines y con distintos calibres, pensando en no dañar la máquina. Yo les recomiendo que si tienen cualquiera de estos 3 tipos de máquinas o máquinas que se les parezcan, no las utilicen con agujas de cartucho de calibres muy altos, simplemente los calibres normales y regulares que se llegan a utilizar, que son desde el 3, 5, 7, 9 y 11. Y si van a ocupar agujas de varilla con cualquiera de estas máquinas, pueden utilizar cualquier calibre, realmente no va a haber mucha diferencia, pero en piel real, porque la piel sintética es muy dura y cualquiera de estas máquinas se puede llegar a dañar si utilizamos calibres muy gruesos de agujas con voltajes muy altos sobre superficies muy duras, como lo es la piel sintética. Y no se diga si utilizamos agujas de cartucho. Vamos a sumar la resistencia del cartucho con la resistencia de la máquina y la resistencia de la piel sintética más la resistencia del calibre, porque mientras más puntas tenga nuestra aguja, más resistencia va a tener a la hora de entrar en la piel. Sabiendo todo esto que les acabo de mencionar, vamos a hacer unas pequeñas pruebas con las máquinas. Las voy a conectar a mi fuente y las voy a encender usando la aguja de cartucho. Voy a colocarle el grip y la aguja a cada una de ellas para ver cuánta fuerza tienen y para ver cuánto se esfuerzan al usarla. Esta aguja de cartucho es una aguja delgada, pero aún así cuenta con la amortiguación interna, lo que conjugado con la amortiguación de cada máquina va a darnos diferentes resultados en cuanto a contundencia del golpe y en cuanto a la velocidad a la que la aguja pueda trabajar. Vamos a empezar montando el grip en esta máquina. Listo, ya tengo aquí la máquina montada y ahorita la vamos a conectar, pero les quería mencionar que este tipo de máquinas cuentan con un rodillo, el cual si nosotros giramos este tornillo va a presionar la aguja para que no se esté moviendo a la hora de subir y bajar, que no se vaya
vaya a ser hacia adelante o hacia atrás cuando estemos tatuando. Esto nos va a servir para hacer líneas más consistentes, pero vamos a ver que si nosotros apretamos de más este tornillo, el rodillo va a apretar demasiado la aguja y entonces vamos a agregar más resistencia, lo que puede forzar el motor. Por eso también tenemos que saber hasta dónde apretar nuestras agujas en el caso de utilizar rodillos como este, o en el caso de tener que utilizar alguna liga como en las máquinas de bobinas. Por ejemplo, esta máquina también trae donde sostener la aguja, por lo que no vamos a tener ningún problema, pero estas no. A estas vamos a tenerles que poner una liga para que nuestra varilla percutora de una aguja de cartucho o nuestra varilla de una aguja tradicional no se mueva hacia adelante y hacia atrás. Vamos a probarla y vamos a activarla. Ahí podemos ver que la aguja se mueve libremente, pero si yo aprieto demasiado este tornillo, se pueden dar cuenta que la máquina se está esforzando más para subir y bajar. Entonces le estamos agregando la resistencia que ya tiene el cartucho, más la resistencia que tiene la amortiguación interna de la máquina y aparte la resistencia que estamos causando con el rodillo. Por eso este rodillo tiene que ser usado a una presión equilibrada, ni muy apretado ni muy flojo. Y lo mismo va a pasar cuando pongamos ligas en nuestras máquinas. Mucha gente aprieta las ligas de una manera que la aguja queda aprisionada y a la hora que está subiendo y bajando le cuesta más trabajo a la máquina. Vamos a ver eso, porque toda la gente culpa a las máquinas por no funcionar o por descomponerse, cuando realmente lo único que estamos haciendo es sobrepasar las capacidades de dicha máquina. Entonces, en este caso podemos ver que la máquina trabaja bien con agujas de cartucho, pero no va a tener tanta potencia como una máquina de motor más grande. Vamos a activarla nuevamente y voy a apretar el golpe para que ustedes vean cómo la máquina se va esforzando más y de qué manera la tenemos que utilizar mejor. ¿Sí se dieron cuenta cómo cambió el sonido de la máquina y cómo se está esforzando más? A la hora que yo aprieto esta perilla, el resorte queda más tenso, más apretado, lo que hace que nuestra máquina se esfuerce más porque el dicho resorte está regresando la aguja al contrario del motor que la sube. El motor la impulsa hacia arriba y hacia abajo sin ninguna distinción, pero el resorte está empujando hacia abajo, lo cual nos va a causar que si estamos utilizando agujas de cartucho y apretamos demasiado el golpe de nuestra máquina, vamos a quemar el motor. Por eso, en este tipo de máquinas podemos apretar más el golpe cuando utilicemos agujas de varilla tradicionales que no cuentan con ningún tipo de amortiguación, pero con agujas de cartucho va a ser mejor aflojar el golpe al máximo para que el cartucho no force nuestra máquina. Voy a volverla a encender, pero esta vez voy a ir aflojando la perilla. Y entonces nuevamente la máquina se libera. Nuestra máquina ya no se va a esforzar al trabajar con agujas de cartucho, pero de calibres regulares. El tamaño de nuestro motor solo nos permite usar calibres regulares. Vamos a hacer la prueba poniéndole el grip a la siguiente máquina y conectándola para probarla. Listo, ya tengo aquí mi siguiente máquina armada. La vamos a conectar, pero antes de encenderla les voy a comentar que este motor trabaja a mayores revoluciones por minuto que esta, por lo cual la velocidad de la máquina con el mismo voltaje va a ser más alta. Ahí nuestra máquina está funcionando, pero sin apretar el golpe, que como ya les mencioné, se aprieta girando esta perilla. Vamos a hacer la prueba conectándola y girando poco a poco la perilla hasta apretar el golpe.
Como ustedes pudieron ver, si yo aflojo o aprieto el golpe, la máquina se va a esforzar más o se va a esforzar menos, porque va a pasar lo mismo que con la anterior, pero a su propia manera, que es, se va a juntar la resistencia de nuestro cartucho con la resistencia de nuestra lámina y la resistencia de nuestra liga, si es que se la colocamos. También por eso ahorita hace un ruido un poquito fuerte, porque no tiene la liga puesta. La liga nos va a ayudar a que la aguja no se mueva hacia adelante y hacia atrás, y también a que tenga un sonido no tan fuerte, va a estabilizarla. Entonces es la diferencia que podemos encontrar entre estas dos máquinas. Vamos a pasar con la siguiente para ver cómo trabaja de igual manera con esta aguja de cartucho. Aquí tenemos la otra máquina ya armada con la aguja de cartucho. Voy a girar un poquito el grip para que se alcance a ver la aguja. Vamos a conectarla y a ver de igual manera cuál es la reacción que va a tener esta máquina con el mismo voltaje y con la misma aguja. Y la vamos a activar. Como pueden ver y como ya les comentaba, esta máquina tiene menor resistencia, ya que este tipo de fleje y este tipo de martillo, que también trae aquí una articulación, va a permitir que el motor no se esfuerce tanto a la hora de estar trabajando. ¿Y qué pasa? Que una máquina como esta, que no tiene mayor resistencia en sus componentes, nos va a trabajar de muy buena manera con las agujas de cartucho que sí cuentan con esa amortiguación, ya que no se van a ir acumulando las resistencias como en este tipo de máquinas que sí forzan más al motor a la hora de estar trabajando. Pero como no podemos regular el golpe, no vamos a poder trabajar distintas técnicas de la mejor manera con agujas de varilla tradicionales. Nadie ha dicho que no vayamos a poder hacer línea, sombra o color con cualquiera de nuestras máquinas, pero va a haber máquinas que por su configuración nos van a permitir hacer mejores líneas. Por ejemplo, en las máquinas que podemos apretar o aflojar el golpe, obviamente con el golpe apretado nos van a servir mejor para línea, y con el golpe flojo o el golpe más suave nos van a servir para color. En este caso se puede decir que esta máquina nos va a servir para todo, pero dentro de su propia configuración, y únicamente vamos a poder regular el voltaje. Vamos a pasar con la siguiente máquina. Ya tenemos la última máquina armada. Como les comentaba, esta máquina tampoco va a necesitar de ligas para estabilizar la aguja o de algún rodillo como esta. Esta máquina trae aquí unos bracitos en los cuales uno empuja la varilla y ya queda presionada. Y de esa manera nuestra aguja va a quedar más estable. Vamos a conectarla para ver cómo trabaja esta máquina. Y la vamos a activar. Como pueden ver, esta máquina es más silenciosa. Eso se debe tanto a que la aguja quedó sostenida y no hace ruido dentro del tubo del grip, pero también se debe al sistema de poste que posee. Las máquinas con biela siempre van a hacer más ruido que las máquinas con sistema de poste. Y aparte que este motor es más grande y con mayor capacidad, la verdad el motor no se está esforzando nada, por lo cual podemos trabajar calibres medianos a altos, como podrían ser calibres del 15, del 17 o hasta del 21, tanto en línea como en sombra o en color. Estas máquinas son las máquinas de golpe recto más potentes que yo he probado. Con estas máquinas he trabajado horas, y con estas máquinas he trabajado con agujas de cartucho y con agujas de varilla sin ningún problema y sin ninguna diferencia. La máquina no siente la diferencia entre una aguja y otra. Entonces son máquinas muy versátiles que nos van a permitir trabajar con ambos tipos de aguja, pero con calibres un poco más altos que con nuestras otras máquinas. De este tipo de máquinas conocidas como tipo Bishop vamos a encontrar muchas en el mercado, pero no todas van a tener el mismo tamaño de motor ni la misma potencia, y por lo tanto no van a funcionar de la misma manera. Para mí este tipo de máquinas son de las máquinas más económicas y que mejor trabajan, que más calidad tienen en sus componentes
moldes y en su construcción. Estas máquinas vienen con un stroke de 3.5 milímetros que no puede ser graduable ni regulable, y nos lo dice en la parte de atrás la máquina. Entonces, en este video ustedes han podido ver cómo funcionan los distintos tipos de máquinas de golpe recto. Ya pudieron ver que no todas las máquinas trabajan igual ni tienen la misma potencia por su construcción y por su configuración. Usando el mismo voltaje y el mismo cartucho, los resultados fueron diferentes. Y lo mismo nos pasa con las agujas de varilla tradicionales. Espero que este video les sea de ayuda para aclarar las dudas que tenían en cuanto a los tipos de máquinas rotativas clásicas de golpe recto y sepan cuál nos va a servir mejor para cada fin que necesitemos. Si tenemos una de cada una, no las discriminemos. Las máquinas no tienen la culpa de no poder con ciertos trabajos, con ciertos voltajes o con ciertos calibres de agujas. Si nosotros conocemos las capacidades de nuestras máquinas, como cualquier herramienta, las utilizaremos específicamente para esa función. Si este video te sirvió o te ayudó de alguna manera a aclarar tus dudas, por favor suscríbete y déjame un like. Gracias y hasta la próxima.